Y quiero esta mañana comenzar ilustrando nuestra enseñanza de hoy con una película que, si no es la mejor de todos los tiempos, a veces le han dado ese nombre como la mejor, es una de las mejores. Es una película que en inglés se llama It's a Wonderful Life, en español, Qué bello es vivir. En esa película se cuenta la historia de un hombre llamado George Bailey, un hombre que sacrificó sus sueños personales para ayudar a los demás. La película nos narra que este hombre tenía alma aventurera. Él quería irse por el mundo, él quería andar de vacaciones de un lugar a otro. Pero cuando su padre le encarga que se encargue del negocio familiar, que era ser prestamista, él se hace cargo y él empieza a ayudar a muchas personas a salir de las situaciones difíciles en las que estaban por medio del negocio. Pero el país entró en crisis. El país entró en crisis y él enfrenta la crisis y contempla suicidarse. Entonces en la película tenemos que, esta es la parte, pues por supuesto, la película que cuestionaríamos, ¿no? En la película tenemos que aparece delante de él un ángel y le muestra cómo sería el mundo si él nunca hubiera nacido. Y le recuerda todas las veces que él ayudó a otras personas y lo que había pasado en la vida de esas personas. O sea, si él no hubiese ayudado, esas cosas no habrían sucedido. Es lo que hace la película. Y mientras eso ocurre, él empieza a recordar todo el valor que tuvo su vida. Y al final, lo que encontramos, al final de que él recuerda, encontramos es a todo el pueblo, a toda la comunidad que él había ayudado, yendo donde él, ayudándole, tendiéndole la mano. Es una película hermosa para ver. De hecho, yo le diría, si usted a veces se enfrenta a ese pensamiento de, en estos años de vida que yo llevo, ¿qué ha sido mi vida? La película puede ser bastante inspiradora, por cierto. Puede ser muy inspiradora. Hoy vamos a ver que Booz, como redentor, lo da todo. Lo da todo para redimir a Ruth y a Noemí. Y esta entrega de Booz, de darlo todo en la redención, hace que el pueblo reconozca que lo que estaba ocurriendo allí no era algo ordinario. Y que de ese hijo que nacería de la redención, Booz obtendría su renombre. De ese hijo que vendría allí, Booz sería recordado por siempre. Vamos a introducirnos en el pasaje entonces y a estudiar lo que la palabra del Señor nos tiene que decir en la mañana de hoy. Leo nuevamente para ustedes Ruth 4, versos del 1 al 12. Booz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano, de quien Booz había hablado, iba pasando, le dijo: oye amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Él dijo: la redimiré. Entonces Booz dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Booz: cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo:
Ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Bien, ustedes saben el punto que estamos en la historia de Ruth. Saben que Ruth había hablado en la era, en el granero, con Booz. Le había pedido que fuese su redentor. Y Booz le dio una señal que consistía en 6 medidas de grano, 6 medidas de cebada. Y esas 6 medidas servían como una señal para Ruth que le decía que la redención no había sido completada, pero que él tenía la intención de completarla. Lo que vemos en esta mañana es precisamente el desarrollo de la redención. Y el título del sermón de hoy se llama El costo de la redención. Y va a tener 2 puntos. El primero, la entrega del Redentor. Y el segundo, el renombre del Redentor. El costo de la redención es el título y 2 puntos. La entrega del Redentor y el renombre del Redentor. Empecemos por el primer punto. Encontramos que Booz va a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad era el lugar donde se cerraban negocios, donde se hacía justicia y donde también se dirimían asuntos espirituales. La puerta de la ciudad es lo que hoy en día en nuestras ciudades vendría a ser como el centro. Así funcionaba la puerta de la ciudad. Venía a ser lo que hoy es el centro. Booz, como hombre de negocios, recuerden, él tiene un campo, él tiene una era, él vende el producto de la tierra. Como hombre de negocios, él iba allí con regularidad. Y él sabía que este otro pariente redentor también iba allí. Así que él sabía que ese era el lugar perfecto para encontrarse con el otro pariente redentor, que finalmente llega. Ahora, hay algo interesante en la forma en la que está escrito el pasaje, en hebreo, que es el idioma original, porque lo que da a entender es que el hombre no vino por su voluntad propia, fue el Señor quien lo trajo. El Señor trajo a este otro pariente redentor para que se encuentre con Booz. Entonces, el Señor trae a este hombre, se encuentra con Booz, y Booz entonces de inmediato no pierde tiempo, sino que establece una asamblea. Una asamblea se componía de 10 ancianos. Israel y Belén tenían muchos ancianos. Él toma 10 para que haya una asamblea para tomar decisiones. Ahora, hasta este punto quiero decirles algo importante. Recuerden que Booz le dijo a Ruth en el granero que todo el pueblo en la puerta sabían que ella era mujer virtuosa. Lo que les quiero decir con esto es que este pariente redentor sabía la existencia de Ruth, sabía lo que tenía que hacer. Ojo, él no es inconsciente. Él estaba bien apercibido de cuál era su obligación como redentor, pero no quería hacer nada. Tengan eso claro. Él no quería hacer nada. Entonces, llega Booz y le plantea el asunto al Redentor. Y antes de mostrar cómo planteó Booz el asunto, quiero aclarar un par de cosas bien importantes. La primera, ustedes la conocen. Como los varones de la familia, Elimelec, Kelión y Malón, murieron, la propiedad tenía que ser redimida, podía ser redimida, por el más cercano. En este caso era el otro pariente y después Booz. Eso ya lo sabemos.
Lo segundo es que la propiedad, y eso ténganlo presente, la propiedad quedaba en manos de la familia redimida. En manos de la familia redimida. No del que redimía, sino de la familia redimida. Eso es importante para que entienda todo lo que va a pasar ahora. Entonces empieza la discusión. Y Booz le plantea el asunto al Redentor. Como ninguno de los dos es familiar cercano de Noemí ni de Ruth, él plantea el asunto primero de la tierra. Y le dice así. Entonces dijo al pariente más cercano, Booz, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima y yo después de ti. Él dijo, la redimiré. Les traduzco esto. Vos dijo algo así como, Noemí tiene un campo, no tiene dinero, pero si un pariente redentor lo redime y adquiere el campo, ella lo puede mantener un tiempo en la familia y después el comprador lo puede agregar a su propia herencia. ¿Por qué? Porque Noemí era una mujer anciana. Así fue como Booz le planteó el asunto al otro redentor. Y adivinen qué pensó el otro redentor. Me sirve. ¿Por qué le servía? Porque él redimía, Noemí moriría dentro de unos años, era una anciana, y él se quedaba con todo. Me conviene, buen negocio, ¿no? El problema con el negocio, aunque se vea bueno, es que no honraba la ley de Dios. No honraba la ley de Dios. Porque no era un negocio para hacer misericordia, era un negocio para aprovecharse de la situación. Entonces Booz le plantea la segunda parte del asunto al otro redentor y le dice, recuerda algo, Noemí no está sola, está Ruth la Moabita. Y Ruth la Moabita es la viuda del heredero. Te tienes que casar con Ruth. Hago un poco de contexto aquí. En la ley había una provisión, una ley especial, cuando no había varones en la familia. En Números, en el libro de Números, ustedes van a encontrar una historia que se llama la historia de las hijas de Zelofehad. Les cuento un poco de qué trata la historia. En esa historia, estas hijas de Zelofehad eran las únicas que estaban vivas. Ya Zelofehad había muerto, ya habían muerto los hijos varones. Bueno, él no había tenido hijos varones, solo hijas hembras. Solo habían hijas hembras. Y ellas le dijeron a Moisés, es injusto que él, habiendo muerto, nuestra heredad vaya a desaparecer. Y Moisés le dijo, Moisés fue al Señor, vino con la respuesta. Sí, la respuesta es esta. Ustedes mantienen la propiedad y cuando ustedes se casen, el hijo que nazca, el hijo primogénito que nazca, el hijo varón que nazca, va a ser el heredero. Y así la propiedad continúa en la familia. Eso fue lo que se dispuso. Entonces, Booz está trayendo eso a esta discusión. Está diciendo, recuerden que aquí la heredera no es Noemí, es Ruth. Te tienes que casar con Ruth. Si tú quieres la tierra, tienes que casarte con ella. ¿Qué creen que dijo este pariente redentor? No me conviene. ¿Por qué no le convenía? Porque Ruth era una mujer joven. Y entonces le tocaba casarse con Ruth, mantener a Noemí. Tenía que perder mucho, si no perderlo todo, para poder redimir a Noemí y a Ruth. Él dijo, no me conviene. Yo no puedo hacer ese negocio. No puedo redimir. Redímela tú. Y esto nos lleva al punto del pasaje. Si para este pariente redentor redimir a Ruth le costaba todo, ¿cuánto le costaba a Elimelec? Todo.
a Booz, perdón. Todo. A Booz le costaba todo redimir a Ruth y a Noemí. O si no todo, mucho. Le costaba mucho redimirlas. Y Booz dice voluntariamente, acepto, yo la redimo. Yo entrego todo para que el nombre de la familia no se pierda. Yo entrego todo para que nazca un hijo que no va a heredar, que no va a ser mi heredero, que va a ser el heredero de ellas, y este hijo quede con todo. Además me comprometo a sostener de por vida a Noemí y a Ruth. Booz asume toda la redención. Coloca todo. Le cuesta todo. Desde el punto de vista humano, ¿era un buen negocio? No. Él es el segundo en la lista. Hermanos, piensen en eso, él es el segundo en la lista. Vos podías rechazar esa obligación, así como el primero lo podía hacer. Recuerde que ninguno de los dos estaba obligado a hacerlo. Aquí el asunto es voluntario, ninguno de los dos está obligado a redimir. Aquí la pregunta es clara, ¿quieres redimir? ¿Lo quieres hacer tú? El otro dice, yo no quiero. Vos dice, yo sí quiero. El asunto aquí no es la obligación. El asunto aquí es hacer misericordia. Eso es lo que está mostrando vos como redentor. Misericordia, el amor del pacto. No es la obligación legal. No es la obligación legal. ¿Cuál es la misericordia aquí? Booz iba a perder todo. Y Booz entonces, con toda esa asamblea de ancianos, les dice, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Todos quedan incluidos en la redención, menos Orfa, que apostató. Él lo menciona todo menos Orfa, noten eso en el pasaje. Todos quedan incluidos en la redención. Eso es lo que hace a Booz un hombre virtuoso. Ustedes recuerdan cuando empezamos esta serie, que yo les explicaba qué significaba ser un hombre rico en esta historia. Esto es lo que significa ser virtuoso. No son tanto las posesiones materiales que tiene. Es que es un hombre del pacto, es un hombre que ama a Dios, que hace misericordia al pacto, la misericordia del pacto con los suyos. Eso es lo que Booz está reflejando aquí. Está entregando todo. Hermanos míos, lo que Booz muestra aquí, por impresionante que sea, se queda corto delante de Cristo Jesús. Booz lo entrega todo, o entrega mucho, para redimir a toda la familia. Cristo lo entregó todo. Todo. Lo leíamos ahorita en Filipenses 2, versículos 5 al 11. Decíamos que Él no estimó ser igual a Dios. Siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay una gran diferencia entre Booz y Cristo, mis hermanos, que no sé si lo han notado hasta este punto. Es que Booz es un ser humano, es una criatura que está haciendo misericordia como criatura, pero Cristo Jesús es Dios. Cristo es Dios mismo quien está haciendo misericordia de una raza caída, que está haciendo misericordia de su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús salía ganando. No, Cristo Jesús no gana nada.
Él redima a su esposa, a su iglesia, pero no porque vaya a obtener algún provecho de ella. Cristo Jesús redime a su iglesia entregándolo todo. Por obediencia al Padre, por obediencia a ese pacto entre el Padre y el Hijo que encontramos en la Escritura, por amor a esa iglesia, Cristo lo entrega todo. Como dice la palabra de Dios, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, se hizo pobre por amor a ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esa es la redención. Redimir a la iglesia le costó a Cristo todo. Todo. Porque Cristo ha dejado de ser Dios cuando vino a la tierra. No dejó de ser Dios, Él siguió siendo Dios. Y los milagros que hacía precisamente lo atestiguan. Él no dejó de ser Dios, sino porque Él se sometió a su propia ley, a su propia ley divina. Se sujetó a la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre era su comida. Como él mismo dice, como la palabra de Dios dice. Él se empobreció, se hizo como uno de nosotros para enriquecernos con su gracia. Y la redención de Cristo, por cierto, también es algo público. La redención de vos fue pública, fue con la asamblea, con 10 ancianos que dieran testimonio. La redención de Cristo fue pública. La diferencia es que no fue una asamblea piadosa la que dio testimonio. Lo más glorioso en la redención de Cristo es que incluso un gobernador pagano, un juez pagano como Poncio Pilato, tenía que decir, en este hombre yo no hallo culpa. Eso es lo más glorioso de la redención de Cristo. Lo más glorioso de la redención de Cristo en la cruz del Calvario es que cuando Él fue crucificado y el cielo se oscureció, la tierra se abrió en dos, el velo del templo se rasgó, hasta los oficiales romanos que no tenían ni idea de Cristo dijeron, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Iglesia, ese es tu Redentor, que lo entregó todo. Ese es tu Redentor que lo entregó todo. Y público. Y fue un hecho público. ¿Saben qué es lo más hermoso cuando los paganos, cuando los no creyentes intentan cuestionar la religión cristiana? Que ellos no pueden negar que Cristo existió. Ellos no pueden negar que que Él fue crucificado por un juez romano, por un gobernador romano, Poncio Pilato. Nadie ha podido negar lo que fue hecho público. Miren, uno tiene que venir a la Biblia para conocer lo que pasó con vos. Uno no tiene que conocer la Biblia para saber qué fue lo que pasó con Cristo. Porque es público, en la historia se conoce. En la historia se conoce. El problema con Cristo y lo que hizo, no es que no sea público, no es que no haya testimonio escrito, es que la gente no quiere creer. Y Cristo Jesús, en esa obra pública, en la que un gobernador romano dio testimonio público de que este hombre no era culpable, de que los oficiales romanos, los centuriones decían que este era el Hijo de Dios, en que muertos resucitaron ese día y la gente lo vio. Ese hecho público fue la entrega de Cristo, de todo, por su iglesia. Por su iglesia. Y uno dirá, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Todo, mi hermano. Me dirá, pastor, ¿y cuál es la aplicación para esto? Esta es tu salvación, mi hermano. Esta es tu salvación.
Pero si quiere una aplicación adicional, le doy una. Si Cristo Jesús, su Salvador, se entregó de esa manera por usted, y vemos el ejemplo de Booz como tipo, como sombra de Cristo, entregando todo por Ruth y Noemí, eso demanda de nosotros como cristianos un amor sacrificial por otros. De nosotros no se pide menos. No lo haremos a la manera de Cristo, ni tal vez ni siquiera a la manera de Booz, pero de nosotros se espera amor sacrificial. Eso se espera de nosotros. Pasemos al siguiente punto: el renombre del Redentor. La redención se sella. Todas las personas del pueblo que estaban allí reunidas bendicen lo que ha ocurrido allí. Dicen los versos 11 y 12. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riqueza en Efrata y seas célebre en Belén. Además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Miren, lo primero que desean aquí es que Ruth sea como Raquel y Lea, que edificaron la casa de Israel. Claramente Raquel y Lea fueron las esposas de Jacob. De allí vinieron las 12 tribus de Israel. Ellas edificaron la casa de Israel. Pero hay algo especial, y es que aquí se menciona primero a Raquel y luego a Lea. Y Raquel es la menor, Lea es la mayor. Uno dirá, ¿por qué? Bueno, porque Raquel era estéril. Y sin embargo tuvo 2 hijos. Y Ruth era estéril. No sé si se han dado cuenta hasta este punto del relato. Porque Ruth estuvo casada con Malón y no tuvo hijos en Moab. Lo que están deseando es que Ruth tenga un hijo. Y que la casa de Israel siga siendo edificada por medio de Ruth. Siga siendo edificada a través de Ruth. Lo segundo que dice es que desean que este primer hijo de Booz le dé renombre a Booz. No sé si anota otra cosa en este pasaje, y es que nunca se menciona el otro nombre del otro redentor. Se le llama el otro pariente, el otro redentor. No tiene nombre. No hizo nada para redimir. ¿Quién se menciona? Booz. Y aquí el pasaje nos dice por qué Booz es el que se menciona y no el otro. Porque el renombre de Booz viene precisamente del hijo que le nació. Es por eso. ¿Y quién le nació a Booz? De Booz nació Obed, de Obed nació Isaí, de Isaí nació David, de David nació Salomón, de Salomón pasaron muchísimos y nació Cristo. Ese es el renombre de Booz. Por eso es que esta historia está aquí registrada. Porque era un paso adelante en la historia de la salvación, lo que aquí estaba pasando. Eso es lo que el pueblo está reconociendo. Esta redención no es ordinaria. El pueblo lo reconoce en este momento. La historia se está moviendo. Y además le pide que la casa de Booz sea como la casa de Fares, a quien Tamar dio a luz. ¿Por qué? Ahora traen ese recuerdo. Eso nos lleva a una historia de Génesis. Tamar fue esposa de uno de los hijos de Judá. El primer hijo muere, no tiene hijos. Muere el segundo, sigue Tamar sin hijos. Y Judá la desprecia. No le quiere entregar el hijo menor, Sela. Entonces, a pesar de que Judá la desprecia, finalmente con métodos muy dudosos, Tamar logra quedar embarazada de Judá y nace Fares. Nace Fares. La relación que está notando aquí el pueblo es que Ruth es la extranjera despreciada por el otro pariente. Ruth es la extranjera que, a pesar de ser llamada virtuosa por el pueblo, el otro pariente no la quiere reconocer. Y ahora ellos están deseando que esta mujer que vino viuda de Moab, que ha sido despreciada,
tenga un hijo y que ese hijo, tal como el hijo de Tamar, también haga parte de la genealogía de este pueblo de Belén. Y sí, de él vino David y vino Cristo. Mis hermanos, Booz obtiene el renombre, obtiene su nombre, precisamente por esta redención. Para Booz es fama, reconocimiento dentro de la historia de la salvación. Pero para Cristo su nombre implica algo más, porque no es solo fama y reconocimiento. En Cristo su nombre significa autoridad. Como leíamos en el pasaje de Filipenses, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre que le ha sido dado a Cristo es un nombre que nadie jamás ha recibido, y es el nombre Señor, que estaba reservado única y exclusivamente para Dios. Ese es el nombre que Cristo ha recibido como Dios y hombre, el nombre Señor. Yahweh es lo que está traduciendo. Es el Señor. El sacrificio de Cristo le valió el nombre que es sobre todo nombre. Así como para vos le valió ser reconocido como alguien que Dios usó para avanzar la historia de la salvación. Usted me dirá, bueno, ¿y esto cómo afecta la manera en que vivimos? Yo les digo algunas cosas. Vos asume voluntariamente el rol de sacrificarse, como Cristo lo asumió. Mis hermanos, en la vida cristiana, no siempre, en la vida cristiana hay momentos en que se exige de nosotros sacrificios. Amén. Entrega. Dejar nuestro propio interés a un lado para que el interés del Señor sea primero. Amén. El Señor Jesús lo dijo. Tomar la cruz para seguirle a Él implica, pues, tomar una cruz, precisamente un instrumento de muerte, y es dejar atrás lo que antes conocías. Padre, madre, hijo, familia. Yo estoy aquí, para mí no es fácil, usted me ve predicando aquí, pero mi familia materna y paterna no está aquí. Y yo sé que para muchos de ustedes también implica sacrificio, implica entregarse. Pero hay momentos específicos de la vida cristiana que implican entrega, sacrificio, que el Señor lo pone delante de nosotros. Otra cosa, que Cristo tuvo su nombre haciendo la voluntad del Padre. El renombre de Booz vino de hacer la voluntad de Dios, incluso aunque le valió todo. Y noten que lo que Booz hizo no fue matar 1000 filisteos con una quijada. Lo que Booz hizo no fue enfrentarse al gigante Goliat. Fue algo ordinario, redimir. ¿Cuál es el punto? La vida cristiana no se vive en función de las grandes cosas. La vida cristiana se vive en lo ordinario. La mayoría de nosotros en su vida tendrá que hacer algo grandioso. Pero sí que tenemos que enfrentar cosas diarias. Las pequeñas cosas. Y es en las pequeñas cosas en que nuestra fidelidad es probada. Amén. Es allí donde es probada. Los cristianos piadosos, creyentes como vos que tenemos aquí en la Biblia, son recordados, caso de vos, no por grandes cosas, sino por hacer la voluntad del Señor. En algo tan sencillo como era redimir. Así que el Señor nos dirá lo mismo a nosotros. Sé fiel en las pequeñas cosas. Sé fiel en lo pequeño. Y lo último, recuerden que aquí vos redime siempre honrando la ley. Vos redime honrando la ley. Vos nunca trató, por mucho que él estuviese interesado en Ruth, de pasar por encima de la ley.
Él manejó el asunto de la ley de Dios, desde la ley de Dios. Y de la misma manera, en el ministerio, caso mío, en las relaciones personales, en la familia, en lo que sea, a nosotros como hijos de Dios se nos pide vivir bajo las leyes de Dios. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos, dice la palabra. Mis hermanos, esa es la gloriosa redención de Ruth y de Noemí, y la gloriosa redención de la iglesia. La pregunta es, ¿a Cristo le costó todo? ¿Honraremos su nombre? ¿Alabaremos su nombre? Porque tener el nombre sobre todo nombre implica adorarle, amarle a Él. Que el Señor sea mostrándonos las glorias de su nombre en esta mañana, por lo que Él hizo. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por mostrarnos, Señor, la gloria de tu glorioso y gran nombre. Gracias, Señor, por entregarte por nosotros, por librarnos de toda maldad, por redimirnos, Señor, de la vida que llevábamos, de la vida de pecado y miseria que llevábamos. Íbamos rumbo a la condenación, y tú con tu sacrificio, Señor, con tu entrega total, nos has librado, nos has salvado. Te rogamos, oh Señor, en esta mañana, en esta tarde ya, muéstranos la gloria de tu nombre. Si aún no ha sido clara, Señor, en esta enseñanza, muéstranos la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor. Amén.